Buenas noches, gracias a aquellos que se han hecho presentes, gracias Armando también por la convocatoria. 3 años ya, desde aquel momento en el que empezaron a hacer una fuerza aún mayor de la que venían haciendo. ¿Cómo están hoy? Contá un poco de cómo se están sintiendo Política para la República en estos momentos, ya con 3 años, con un balance obviamente que van realizando. Sí, gracias Gustavo, gracias a la gente que está acompañándonos siempre. Y sí, han pasado 3 años de aquella primera elección nuestra en 2019, en la que algunos medios decían que dimos un batacazo, y sin duda fue eso un batacazo, que no fue suerte, sino que fue fruto de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Como partido ahora en noviembre, ahora el 9 de noviembre vamos a cumplir 17 años como Políticas para la República, desde que fue fundado en 2005, y un trabajo que venimos haciendo, formando siempre equipos. Equipos con personas comprometidas, con personas con ganas de cambiar las cosas, pero de cambiarlas de verdad. Un equipo de personas que por ahí se indignaron con que pasan los gobiernos, los colores políticos y las cosas no cambian. Entonces decidimos que podíamos hacer algo y ese algo era muchísimo. El transformar las cosas en dedicar tiempo, esfuerzo, perder tiempo a veces con familia, con la gente querida, pero dedicar esto porque vale muchísimo la pena en trabajar por algo que nos trasciende. Y algo que nos da mucha felicidad, mucha alegría poder contarle a la gente lo que hacemos, poder mirar a la cara, poder dedicarnos a trabajar, a encontrar soluciones, a hacer buenos diagnósticos. Y hoy venimos creciendo mucho desde aquel 2019. Nuestro siguiente objetivo era hacer el partido provincial. E incluso con la pandemia que nadie se esperaba, pudimos seguir avanzando. Ya aplicábamos la virtualidad para diferentes eventos de formación y de trabajo en comisiones con gente de otros lugares, y lo aplicamos muchísimo más para conocer gente nueva, para trabajar con la gente que ya veníamos trabajando en diferentes lugares de la provincia, e hicimos crecer el partido a nivel provincial de una manera que uno se pone a mirar para atrás y decimos, bueno, ¿cómo se logró con tanta gente de bien, algunos que conocimos durante la pandemia y otros con los que veníamos trabajando, donde nos hemos vuelto no solo colegas, coequippers, en muchos de ellos, muchos amigos nuevos, amigos de verdad, y trabajando con el mismo objetivo. Así que nos encuentra este 2022, ya después de 3 años de aquella elección, creciendo, seguimos creciendo. En nuestros equipos acá en Paraná nos hemos fortalecido enormemente. Ya teníamos un programa de gobierno y ahora estamos trabajando para ampliarlo. Así que muy contentos y con muchas ganas de que ya arranque lo que viene, ¿no? Es como que se juntó un grupo de personas que estaba cansado de la política tradicional y empezó a trabajar un poco también para cambiar la cabeza, ¿no? Porque te encontrás, me imagino, con gente que cuando le decís política es como que para un poquito los oídos y hasta que le explicás un poquito que no son lo mismo que se ve siempre. Sí, sí, y creo que muchas veces nos hemos preguntado qué ve la gente en nosotros o cómo logra entender el mensaje enseguida. Y es que nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos ningún padrino político, somos nosotros, este equipo de gente que pone su esfuerzo confiando y sabiendo que así se pueden hacer cosas muy buenas. Y en eso estamos trabajando. Nuestro lema es ética, saber y voluntad. Eso es, principios irrenunciables, saber porque hay que estar a la altura de las circunstancias y lo estamos, y voluntad porque elegimos el camino más largo. No nos gustan los atajos. Y eso nos hace estar dispuestos y conscientes a que lo que venga, aunque cueste, va a llegar porque ponemos todo el empeño en que eso llegue, ¿no? En 2019 dieron el famoso batacazo que hablábamos recién. Hoy, ¿cómo está el trabajo partidario? Porque se ha hecho un proceso importante desde hace 17 años, como desde estos últimos años también siendo una fuerza más en Paraná. Sí, bueno, como te decía, fortaleciendo los equipos, tenemos un gran equipo en el Consejo Deliberante, de gente muy preparada, no solo nuestros concejales, Anabel, Emiliano, sino todo el equipo que está detrás, que a veces no se ve, pero es un equipo enorme de gente que aporta su saber y que en muchos casos nos hemos vuelto referentes para la gente que viene trabajando hace años ahí en el Consejo Deliberante. Y bueno, siempre entusiasmados de contarle a la ciudadanía cada cosa que venimos haciendo, y esto es parte también, ¿no?, de mostrar no un proyecto, sino un cúmulo de 3 años de trabajo concreto con política seria. Y todo a pulmón, Todo que es pulmón, fundamental. a pulmón, pero muy profesional. Eso no hay que descuidarlo, porque no es que hacemos las cosas así nomás porque es lo que tenemos. No, hacemos las cosas muy bien porque tenemos gente que sabe mucho y que quiere hacer mucho. Así que lo nuestro tiene una vara muy alta y eso es fruto de esfuerzo. Y en cuanto a Paraná, ¿qué visión hoy
se tiene desde Política para la República? ¿Qué visión es la que se busca también desde un principio cuando se presentó ese plan de gobierno? Sí, cuando presentamos el programa de gobierno, que siempre nos empeñamos en recordarlo, en 2019, presentamos el proyecto un año antes de las elecciones, el 21 de septiembre del 2018. Fue muy importante para nosotros porque fue mostrarle y fue también, ya arrancamos cambiando la lógica de entrar en el juego político. O sea, en vez de hablar de candidaturas, hablábamos de programas de gobierno. Somos un partido programático y ese es el debate que queremos dar. Que discutamos de ideas, que debatamos propuestas, que debatamos soluciones para cambiar la vida de la gente para bien. Y cuando hablamos de nuestra visión de ciudad, lo primero que hablamos siempre es que buscamos una ciudad de escala humana. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Tenemos muchos referentes en ese sentido, pero la escala humana, pensar, como uno de nuestros principios lo dice, la persona como centro de las políticas públicas. Y buscamos una ciudad que sea densa, compacta, una ciudad que vaya creciendo ordenadamente, donde le vaya acompañando el crecimiento los servicios. Porque uno piensa, si uno se pone en la cabeza de las personas, cuando la ciudad va creciendo, la ciudad no te tiene que dejar solo. Las personas tienen que vivir, tienen que ser felices, no tienen que ir al trabajo renegando, no tienen que perder tiempo de vida, de vida en familia. Tienen que tener una manera eficiente del uso del tiempo. Y en eso la ciudad la puede perjudicar o la puede ayudar a su vida diaria, ¿no? Como te decía, buscamos una ciudad que sea caminable, con la persona como centro. Y siempre decíamos, buscamos una ciudad que tenga, donde se implemente el uso mixto del suelo. Y esto es una cuestión que nos parece muy importante y que hemos visto que la ciudad, no solo que ha crecido de manera desorganizada, sino que también cuando se le quiso aplicar alguna visión, fue una visión de urbanismo racional, que se olvida de la persona, sino que piensa más en los edificios como protagonistas, sino de la persona. Bueno, nuestra visión es totalmente diferente. Claramente hay que hacer mejores edificios, pero siempre pensando en que sean funcionales a la mejor vida de los ciudadanos. Esa es nuestra idea, ¿no? Realizar un programa de gobierno sería lo habitual que debería hacer todo partido, ¿no? Cuando se va a presentar, pero no es lo habitual. Por eso puede ser que llame un poco la atención, digamos, que alguien se haya puesto antes de presentarse como candidato a hacer una evaluación de lo que está faltando y cómo tratar de buscar soluciones a eso que está faltando o que se está haciendo mal. Sí, claramente, nuestro programa de gobierno es eso, es buscar soluciones, es aplicar nuestra visión. Y en el diagnóstico que teníamos en 2019 fue marcar eso. Una vez que teníamos nuestra visión, en el diagnóstico buscábamos primero identificar los problemas de la ciudad. Muchos de los problemas del diagnóstico surgen a simple vista, cuando uno charla con los vecinos, pero aparte porque somos ciudadanos y vivimos la ciudad, y para nosotros es muy importante haber llegado a esa etapa, ¿no? A esa foto de la ciudad, ese diagnóstico, donde veíamos que en la cuestión urbanística, por ejemplo, habían algunos problemas como, por ejemplo, el transporte público. Una falta de transporte público que sea eficiente, o sea, no lo había y sigue sin haberlo. El caos de tránsito, los pozos de la ciudad. Había una canción muy famosa que a la gestión anterior la citaba, ¿no? Arreglame los pozos del barrio, ¿no? Eso lo veíamos muy claro y lo triste es que sigue siendo actual. Después veíamos, si uno ve la foto de todo el mapa de la ciudad y uno analiza el crecimiento, incluso analizando algunos estudios que se hicieron en la ciudad, por ejemplo, el que hizo el BID en 2014, 2015, analizaba esto también y lo tomamos. Y uno puede verlo cómo la ciudad va creciendo hacia el norte y noreste, ¿no? De una manera desorganizada, una manera que no está ordenada, ¿no? E incluso algunos loteos que se han hecho al sur de la ciudad, es al sur, pero bien lejos, demasiado lejos de la ciudad consolidada. Y cuando uno ve eso, uno automáticamente, los que estudiamos este tema, y el sentido común de la gente, se da cuenta que acá van a surgir problemas. Cuando se lotea un lugar donde se crean 500 viviendas, por ejemplo, que bueno, mucha gente habrá estado muy feliz y lo estará porque tiene su vivienda, pero muchas veces se tiene que conformar con muy poco y con un lugar donde tienen muy pocos servicios, donde les tendrán que ir llegando de a poco. Pero fíjate vos, esa falta de planificación de cómo haces un barrio tan lejos de la ciudad, donde no tenés ni colectivo, no tenés los servicios básicos.
estás buscando que la gente padezca, ¿no? Y eso no puede ser así. Bueno, esa era una de las parte de nuestro diagnóstico, ver cómo va creciendo de manera desorganizada la mancha urbana de la ciudad. Y algo muy importante es la diferencia entre el centro y la periferia, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, no se acuerdan de los barrios, nos dice la gente. Y es cierto, uno ve que pasan las gestiones o no conocen la realidad por fuera del centro, o muchas veces se encaran demasiadas obras en el centro como para que sea una vidriera. Pero si uno se pone a caminar como lo hacemos, cuando nos ponemos a charlar o como vivimos esta ciudad en diferentes lugares, en sus diferentes puntos, vemos que es una realidad. La realidad de los barrios, con mucha faltante de servicios básicos algunos, ¿no? Bueno, eso lo veíamos como un problema urgente y que, bueno, vimos también que sigue siendo un problema, ¿no? Obviamente que para lograr estas cosas uno tiene que estar en la intendencia y demás, pero cuando vos ya sos una fuerza, como pasó en el 2019, hay momentos en los cuales se concuerdan como proyectos, más que nada en la parte de urbanismo. ¿De cuál se puede destacar o qué podemos hablar de los que lograron hacerse proyecto en estos 3 años? Bueno, sí, hay varios proyectos que bueno, podríamos encararlo después cuando hablamos de lo que hemos presentado, ¿no? Pero había uno que trabajamos muchísimo y que parte de eso pudimos ir presentando en la campaña, y lo que hicimos fue esos cerca de 4 años que nos tomó hacer ese proyecto, fue un plan director de movilidad. Pero bueno, después te cuento un poco mejor lo que fuimos trabajando en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Siempre hablamos de urbanismo, el ambiente también desde un principio ha sido algo importante para Políticas para la República y diferentes aspectos que fueron encarando, digamos, en estos 3 años. Sí, hablando de nuestro diagnóstico, la cuestión ambiental para nosotros es muy importante. Nosotros habíamos encarado algunos ámbitos que nos parecía que podíamos ofrecer buenas soluciones concretas entre esos urbanismo, ambiente, desarrollo. Y en la cuestión ambiental, que para nosotros es muy importante, una de las cosas que veíamos históricamente la ciudad de Paraná, como muchas otras ciudades que son costeras, no tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Y eso es gravísimo. Como decíamos en la campaña, como decimos siempre, como nos preocupa siempre, todo lo que, cuando apretamos el botón del baño, todo lo que se va directo al río sin ningún tipo de tratamiento. Eso es gravísimo. Y más grave es cuando hay forma de solucionarlo, porque hay fuentes de financiamiento concretas que se podrían aplicar solo con voluntad política. Y no podemos entender que pasan las gestiones y eso no se ataque. Por ahí hay enunciados, hay titulares de alguna que otra gestión, pero no se resuelve, y eso era un diagnóstico y eso sigue estando igual, ¿no? No solo de efluentes cloacales, sino también las industriales, porque el parque industrial acá sigue sin tener una planta y también fueron titulares, enunciados, anuncios, pero no se concretan. La cuestión de los residuos, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, habíamos visto que en la gestión anterior, durante 3 meses, por una obligación judicial, el municipio había encarado 3 meses de una campaña de separación de residuos. Y pudimos charlar con la gente de la planta de separación en el volcadero acá en Paraná, y nos dijeron que fehacientemente y eficientemente la gente separó en origen como se le pedía, y cambió mucho lo que llevaban los camiones al volcadero, y se pudo recuperar bastante. Esa simple acción, que solo duró lamentablemente 3 meses, pero veíamos que esa era la clave. Hacer un sistema y procurar un sistema integral del tratamiento de los residuos sólidos, no solo desde promover la separación en origen, sino que todo el sistema de transporte y de depósito no termine solo ahí, sino que también se le pueda dar un uso a lo que se puede reciclar, a lo que se puede separar, y vemos que todavía no se llega a aplicar. Vamos a ver después que hoy se hace un programa de separación con doble containerización, pero solamente en el centro. Volvemos de nuevo, la diferencia entre el centro y el resto de la ciudad y la periferia, ¿no? Solo en el centro, que incluso lo aplicaron hace poco, porque estuvieron mucho tiempo con una evaluación, que ni siquiera supimos los resultados de esa evaluación, pero bueno, lo aplicaron en el casco céntrico, y sigue siendo una gran deuda en toda la ciudad. Solo se aplicó la separación, sigue siendo una gran deuda lo que es qué haces con el residuo que se puede reciclar, ¿no? El valor agregado de todo eso, ¿no? Y también que saber que lo que se separa no llega a 1/3 de toda la basura, que mucha termina en el volcadero. Otra de las cosas que veíamos es que es una ciudad cuyo gran valor, uno de sus grandes valores es el río. La gente valora mucho el río. Le gusta ir a la costanera,
pero no hay políticas públicas que hagan que el paranaense, que las políticas dejen de darle la espalda al río, ¿no? Eso pasa en otras ciudades también, pero bueno, acá, capital de provincia, tenemos muchas formas de hacer que la gente se vuelque al río. Antes sucedía, hace como 20 años que dejó de suceder, que se dejó de mirar al río. Creemos que esa es una gran deuda para la ciudad. Y bueno, y después la cuestión, entre otras, ¿no? Porque hay muchísimas, pero queríamos hacer alguna distinción, ¿no? La cuestión del ruido visual, auditivo, bueno, hicimos algunos proyectos en pos de eso. Pero bueno, eso hace también una ciudad ordenada, una ciudad que cuide lo ambiental, cuida a las personas, ¿no? Y las hace más, mejora el estilo de vida. Sí, y además hay diferentes momentos o proyectos ambientales que los termina haciendo la gente. Esto de ir con los residuos, separando y demás, que no sé si a vos te llama un poco la atención que recién ahora, Paraná, siendo capital de la provincia, cuando hay en la provincia y en el país un montón de ciudades que ya tienen muchos años de esto y que justamente de estos proyectos que hablabas vos, se puede hacer muchísimas cosas a la hora de separar, no solamente quedarse con la separación de residuos. Sí, totalmente. Incluso veíamos otras ciudades cercanas, como Crespo, como Cerrito, que ya tenían hace tiempo la separación. Y acá no podíamos creer que no se hiciera, aunque celebramos que algunas personas particularmente hacían la separación y por lo menos eso era algo. Pero qué bueno que ahora al menos acompaña, pero falta muchísimo. Y es increíble que después de 3 años de gestión, esto todavía se celebre que recién arrancó, ¿no? Hay que decirlo porque es grave que no se haya atacado. Una de esas causas es la falta de planificación, porque si vos tenés planificado antes de asumir, arrancás el día 0 con todo esto, ¿no? Voy a tocar un tema que es complicado para todos porque es la billetera, ¿sí? Cuestiones económicas, ¿sí? Hoy en día es como que llama un poco la atención. Pero en este caso, en la parte económica, ¿qué proyectos se han encarado? ¿Cómo se ha llevado adelante un tema hoy en la actualidad tan sensible? Sí, como hablamos de la cuestión del diagnóstico, ¿viste? La pobreza y la vulnerabilidad. Uno ve cada vez más asentamientos que crecen, que no se lo busca resolver. Es más, hasta conocimos casos donde gente muy humilde nos decía que vivía al costado del arroyo en situaciones realmente terribles, donde tenían un colchón en la tierra, donde tenían agua servida que les pasaba por el colchón. Realmente es una situación muy triste y que sigue creciendo, y vimos que en algunos de estos casos habían algunos personajes de las fuerzas tradicionales políticas que les hacían el favor de organizar la forma de que ellos se fueran a vivir ahí, y ellos agradecidos. Eso lo veíamos gravísimo, ellos nos contaban con nombre y apellido, pero eso es algo tristísimo, y esa situación sigue existiendo, esa situación sigue creciendo y nos sigue preocupando. Después, en cuanto al desarrollo de la ciudad, esto de la identidad cultural. Paraná tiene muchísimo, fuimos capital de la Confederación, fuimos la capital federal de la Argentina, y mucha gente no lo sabe, muchos paranaenses no lo saben. Y creemos que en cuanto a desarrollo es fundamental también que el paranaense y que la gente que nos visite se vaya sabiendo un poco más de la ciudad. Y esta ciudad no te cuenta su historia, porque sus edificios históricos por ahí están con las puertas cerradas, no se ha pensado alguna forma de que eso se pueda, de edificios realmente históricos que se puedan abrir al público para conocimiento de la gente, o por lo menos que se organicen políticas públicas para que de alguna manera la gente pase por un edificio y sepa lo que, al lado de la magnitud de la fuerza histórica por donde está pasando, ¿no? Y algo que nos preocupaba y nos preocupa es que Paraná es una ciudad que mucho tiempo se ha estancado y no genera empleo privado, productivo y sustentable. Y creemos que las políticas públicas que se tienen que crear tienen que ir en ese sentido. Lo veíamos en aquel entonces, en 2019, y lo seguimos viendo ahora, ¿no? Es algo que es fundamental, tiene que trabajarse mucho en ese sentido, y vemos que todavía no se llega. Voy a la primera parte que hablabas de la pobreza. ¿Duele como paranaense que la ciudad esté entre esas de las que también se destacan con mucha pobreza dentro del país? Mira, qué bueno que tocaste la cuestión del dolor, porque hemos charlado con varios de nuestro equipo, y la verdad que muchas de las cosas que nos mueven a hacer esto y a meternos en esto es que nos duele.
nos duele lo mal hecho, nos duele la corrupción, nos duele la desidia, nos duele la pobreza de un montón de gente que no encuentra solución. Y la solución es política, y la gente lo sabe. No solo el pobre sabe que la solución es política, porque también incluso se ha cansado de promesas, pero la gente, el vecino común, se da cuenta que, aunque está cansado de los partidos tradicionales o de las promesas de las fuerzas tradicionales, sabe que la solución de este laberinto es a través de políticas públicas que piensen en la persona, que la tengan como centro de la persona. Y sí, nos duele, nos recontra duele. Pero eso nos motiva a transformar este dolor en trabajo, en dedicar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra formación, en formarnos más, en investigar, en buscar, para llegar a lograr lo que buscamos lograr, para a través de lo que pudimos lograr con las bancas en el Consejo Deliberante, hacer mucho, pero también porque sabemos que muchas cosas vamos a poder cambiar cuando lleguemos a la Intendencia, ¿no? Que es el primer paso que queremos dar en el Ejecutivo. Y esto va también un poco con el desarrollo social y comunitario, ¿sí? Como se va presentando y todo termina siendo de la mano. Sí, tal cual. En cuanto a desarrollo, veíamos que por ahí no se hacen políticas de Estado que piensen en la persona. Y bueno, en cuanto a diagnóstico, eso lo veíamos muy grave, ¿no? Hoy hablamos del transporte en un momento y hablábamos justamente de todos los problemas que hay, que se denotan para el paranaense y para la gente que viene también por afuera, ¿sí? Que tiene que visitar la ciudad. Y que creo que también eso es un pensamiento, ¿no? Me sabrás decir vos. No solamente darle la facilidad a la gente de Paraná, sino a aquellos que vienen, porque es un centro turístico y estudiantil muy grande. Entonces, se ha trabajado muchísimo en esta parte. Sí, y bien que lo decís, porque nosotros consideramos que cuando se habla de turismo, que se habla mucho de Paraná, ciudad turística, y vemos que, si bien hay muchos privados que acompañan esa idea y bajo su esfuerzo logran mucho, vemos que para que una ciudad sea turística, primero tenés que contentar a los ciudadanos de esa ciudad, ¿no? La gente tiene que vivir bien y eso invita a que otra gente venga a conocer esa ciudad. Así que esa es una de las claves. Con respecto a este trabajo de urbanismo que hablábamos hoy, ¿qué proyectos se han trabajado, se han presentado, se han ido desarrollando y que han estado justamente con una cuestión básica que lo necesita el paranaense en este sentido? Sí, como te decía, parte de lo que veíamos después del diagnóstico, habiendo presentado nuestro programa de gobierno, muchas de esas cosas estaba pensado para lograr la intendencia. Estábamos preparados para si se daba la intendencia, aunque sabíamos que era nuestra primera elección, sabíamos que iba a ser muy difícil. Hoy ya no es tan difícil. Pero lo que hemos hecho estos 3 años fue transformar ese programa de gobierno que pensamos para la ciudad de manera integral, transformarlo en ordenanzas, ¿no? Y como te decía, la cuestión urbanística, teniendo el diagnóstico, podemos aplicarlo en soluciones concretas. Algo te contaba hoy de uno de nuestros proyectos claves, fue uno de los que más tiempo nos llevó, uno de los que más nos enorgullece, es trabajar en soluciones para la cuestión de la movilidad, del transporte, que es el Plan Director de Movilidad, que lo presentamos en el 2020 y es uno de nuestros, te diría, caballitos de batalla porque es tan amplio, tantos temas toma ahí y tantos temas para debatir, que queríamos debatir, más allá que el proyecto estuvo 1 año con estado legislativo y esta gestión ni siquiera lo quiso debatir, se lo acercamos a todos los secretarios, al intendente, a los concejales. No hubo forma de que esto se debata para votarlo, ¿no? Para llevarlo a votación y que se diga por sí o por no. Y lo más triste es que si te dijeran, bueno, no nos interesa porque tenemos algo mejor, bueno, uno entendería, ponele, pero ni siquiera eso. Seguimos teniendo un sistema de transporte de los peores del país. Seguimos teniendo un caos de tránsito tremendo en cuestiones de movilidad, de falta de mobiliario urbano. Sigue siendo grave el problema. La ciudad, no solo por las cosas que no funcionan, sino también por pensar hacer obras de manera desorganizada, sin pensar en solucionar la vida de la gente, se crea más caos todavía. Pero ese gran proyecto buscamos debatir, entre otras cosas, por ejemplo, la ubicación de la estación terminal de ómnibus.
donde no solo esta gestión, sino la gestión anterior, o sea, los dos partidos tradicionales, las dos fuerzas tradicionales, proponen que la ubicación de algo tan fundamental como una estación multimodal, una estación de colectivos, que para nosotros tiene que ser multimodal, se ubique lo que quiere esta gestión y la anterior, que sea en el rulo del túnel. Y nosotros pensamos en las personas, la gente que llega de afuera y la gente que tiene que ir a estudiar además, le queda muy lejos de la ciudad consolidada, ¿no? Por eso creíamos y creemos que el lugar tiene que ser la estación de ferrocarril, porque es un punto donde se puede aplicar la acupuntura urbana, que esa técnica urbana donde uno puede mejorar algunos lugares en decadencia aportando vida, y no solo utilizando lo que hoy se puede utilizar. Hoy está el tren a Colima de Avellaneda, bueno, ahora llega hasta el ejido de La Picada. Habían prometido que iba a llegar a La Picada, pero bueno, al final era al ejido de La Picada. Bueno, hoy el tren llega hasta ahí, pero la visión de futuro nos dice que tenemos que pensar con el tren funcionando, porque si no lo hacen estas gestiones, lo vamos a hacer nosotros, va a ser una realidad. Y uno tiene que pensar con esa visión de futuro, sabiendo que la gente va a tener un servicio no solo de tren, sino que tiene que tener un servicio de colectivos eficiente, y qué mejor que tener una estación multimodal donde confluyan todos los sistemas, ¿no? Hasta la bicicleta, el auto particular, colectivo y trenes. Otro proyecto que para nosotros es muy importante, tan importante que lo presentamos 2 veces, porque lo presentamos una vez, lo dejaron archivar y lo presentamos de nuevo, fue un proyecto para crear una infraestructura de datos espaciales. O sea, tener que el ciudadano común y que el municipio y que todas las fuerzas tengan la información mapeada de la ciudad, organizada y mapeada de la ciudad. Eso sirve para cuestiones de uso común del vecino, para quien quiera invertir, que conozca un poco más a dónde va a poder invertir, que conozca la ciudad desde arriba, que tenga esa visión, y para el municipio también, para encargar políticas públicas. Lo presentamos una vez porque incluso había salido un problema con el tema de los terrenos del Patito acá en la ciudad, donde la gente no sabía si era público o privado. Bueno, esto hubiera ayudado muchísimo porque la gente hubiera sabido de antemano cuáles terrenos son públicos, cuáles son privados, qué hay en cada lugar, qué se ha pensado en cada lugar y qué se puede pensar en cada lugar. Presentamos este proyecto, se dejó archivar, insistimos y se dejó archivar. Yo no puedo entender cómo una gestión municipal que pretenda ser seria no tenga o no procure tener una infraestructura de datos espaciales, que es fundamental para planificar. Nosotros decimos siempre que esta gestión y las anteriores no han tenido planificación y que esa es una gran deuda de las gestiones municipales y sigue sin tener planificación. E incluso quisimos aportar una herramienta para la planificación y 2 veces nos dijeron que no. Así que eso nos parece gravísimo y después y seguimos sin entender cómo trabaja así esta gestión y las anteriores, ¿no? Después, el Código Urbano de Edificación es muy largo. Lo tenemos estudiado. Ahí está la manera donde una gestión puede aplicar la visión de ciudad. Y vemos que el Código Urbano tiene una visión muy racionalista en algunos sectores de la ciudad y queremos aplicar urbanismo de escala humana en el Código Urbano. Venimos trabajando en eso para aportarlo, no solo en lo que nos quede del trabajo en el Consejo Deliberante, sino también cuando lleguemos a la Intendencia, aplicar esas modificaciones que nos parece que van a hacer mucho bien a la vida del ciudadano y también a explicarle muchas dudas que genera el crecimiento urbano torpe, desorganizado y que a veces pareciera que favorece a algunos pocos, ¿no? Bueno, todo eso se explica cuando uno estudia el Código Urbano y queremos mejorar esas cuestiones. Bueno, también hemos presentado una serie de pedidos de informe. Un periodista me decía, bueno, todos piden pedido de informe para la galería, para mostrar, para decir hicimos algo. Y a nosotros realmente nos interesan los pedidos de informe, porque primero porque como nos gusta planificar, trabajamos en programas de gobierno, necesitamos información que debería ser pública y muchas veces no la encontramos. Por eso muchas veces decimos, bueno, desde nuestras 2 bancas del Consejo Deliberante, nuestros concejales hacer pedido de informe, debería responder el municipio. De los cerca de 20 que hemos pedido, nos ha respondido la mitad y otros muy importantes no ha respondido. Lo de la terminal sí, tuvimos ahí, conocimos un poco el master plan. Lo de la peatonal es un pedido de informe que pedimos de toda la obra de la peatonal, desde que arrancó en la gestión anterior de Barisco hasta lo que está sucediendo en esta gestión actual. Hay muchas cosas que la gente no termina de entender, que le generan muchas dudas y a nosotros también, por eso pedimos esa información. Y bueno, esa por ejemplo es una de las que todavía no nos ha respondido. Tanto es así que muchas veces hemos tenido que encarar un pedido de información como ciudadanos
alegando a la Ley Nacional de Información Pública y, bueno, y haciendo llegar esas instancias de pedido de informe, alegando a esa ley nacional para que, sea como sea, esa información llegue a nuestras manos y va a llegar a nuestras manos. Vos hablas de diferentes proyectos que han presentado, pedido informe, bueno, pero primeramente los proyectos que ni se han discutido muchas veces. Como grupo, como cabeza de grupo, ¿de dónde sacás vos fuerza como para decir, che, bueno, sigamos porque no nos queda, no podemos quedar con los brazos cruzados y que siga todo de la misma forma? Mira, vos sabés que no nos entristece que la mayoría de nuestros proyectos no sean aprobados. Porque de alguna manera se pone en evidencia esta gestión y quienes no acompañan nuestros proyectos de que no quieren estos cambios. Y lo que venimos trabajando nosotros, tan estudiados, siempre buscando mejoras, y cualquier ciudadano, incluso ellos mismos, cuando estudian o si por ahí leen nuestros proyectos, se dan cuenta que son aportes muy beneficiosos para la ciudadanía, incluso para gobernar mejor. Porque nosotros los presentamos no solo para generar cambios ahora, sino para tener un marco de ordenanzas mejor para cuando logremos la intendencia. Ya estamos ganando tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces no nos pone mal que muchos de ellos nos hayan aprobado, porque bueno, llegan estas instancias donde se pone en evidencia todo lo que hemos hecho y todo lo que el municipio o la gestión actual rechazó, o todo lo que esta gestión no le permite al ciudadano común desarrollarse, ¿no? A través de estas ordenanzas. Estos no que dice esta gestión se ponen de manifiesto cuando nos dicen que no y se tienen que hacer cargo. Y son cambios que van a generar una mejora importante, ¿no? para el ciudadano. A eso vamos, digamos, de que esos proyectos que uno va planteando cambios, tal vez son chicos o se creen que son chicos, pero que para el ciudadano son muy, muy importantes. Sí, muchas veces decimos, ¿cómo esto nadie lo pensó? O ¿cómo esto nadie lo hizo si tenés un problema y la solución es cantada? ¿Cómo nadie lo propuso? Y a veces nos hace pensar que quizás están para otra cosa, lamentablemente. Pero bueno, eso no nos quita el sueño y no nos hace... Y nosotros seguimos trabajando. Como decía Belgrano, solo ríanse y sigan su camino. Nosotros seguimos nuestro camino, avanzando, porque hoy tenemos un cúmulo de cosas, de trabajos ya hechos y de proyectos ya listos para presentar cuando seamos gobierno, ¿no? Y la cuestión ambiental, que es un tema fundamental, del que te quería hablar, de lo que hemos presentado también bastantes cosas. Porque no solo lo importante es presentar proyectos, sino también tener un estudio serio de cada ámbito, ¿no? Con respecto a la cuestión del agua, que hoy es uno de los grandes problemas, uno de los problemas más en rojo de la ciudad, requirió un estudio profundo de toda la realidad en cuanto al agua en la ciudad, que lo hemos hecho, y también de búsqueda de información, mucha de ella que no encontramos, ¿no? Tenemos un análisis muy interesante de toda la cuestión del agua en la ciudad, y hemos venido presentando algunas cuestiones y otras que sí las dejamos para cuando podamos aplicarlos desde el Ejecutivo, ¿no? Pero una de las últimas cuestiones que hemos presentado fue la cuestión de la instalación de micromedidores en la ciudad, que es algo que se tiene que entender de esta manera. Sabemos desde el año 2014-2015, con el estudio del BID, que se consume en la ciudad 3 veces más de lo que cada ciudadano consumiría de manera normal. Y no es que el ciudadano lo consume, acá se está perdiendo mucho por las cañerías, ¿no? Entonces es una manera de hacer justicia con el ciudadano para que solo pague lo que consume. Y el resto se pone en evidencia todo lo que hay que resolver en cuestiones de pérdida de agua, y eso le compete al municipio, a esta gestión, y nos va a competir a nosotros cuando lleguemos, ¿no? Para eso, claramente, dentro de la planificación, hay una forma de atacar todas estas problemáticas que sabemos que ocurren de pérdida de agua potable en las cañerías, algunas obsoletas, y no se puede estar esperando que algo se rompa para solucionarlo, sino que se tiene que hacer un análisis extensivo y exhaustivo para que eso se vaya pudiendo solucionar. Después, en cuestión de residuos, una de las primeras cosas que presentamos, y eso sí lo aprobaron, fue una ordenanza procurando hacer campañas de educación en cuestiones de residuos, instando también a la separación en origen. Bueno, eso se aprobó y sigue sin aplicarse como estaba previsto en la ordenanza, pero bueno, ya tenemos parte de ese marco aplicado. También un marco regulatorio de todo lo que es residuos especiales de generación universal, o sea, todo lo que son
pilas, todo el material que no se puede volcar como residuo ni húmedo ni seco, sino que tiene un tratamiento especial. Bueno, es un marco, una ordenanza que es un proyecto de ordenanza que es un marco integral para esta cuestión. Bueno, no fue aprobada, pero bueno, la presentamos y la tenemos lista. También cuestiones al respecto de tenencia responsable de mascotas. Bueno, una serie de proyectos que hemos presentado que nos parecían muy interesantes. Muchos de esos no se aprobaron, pero la gente lo puede conocer y sabe por dónde va nuestro camino, ¿no? La cuestión del arbolado es algo que veníamos estudiando. Tenemos gente muy preparada en nuestro equipo en la cuestión ambiental y en la cuestión arbolado. Sabemos que el arbolado es fundamental, por ejemplo, para evitar lo que se llama la generación de las islas de calor. La gente lo sabe muy bien y en el verano paranaense lo sabe muy bien. Supimos que esta gestión no era muy amiga de los árboles, pero nosotros sabemos que es fundamental. Y nuestro estudio, cuando vimos que un proyecto del oficialismo se presentó en pos de aportar algo al arbolado, dijimos, bueno, perfecto, parte de lo que ya teníamos preparado para presentar, lo aportamos a esa ordenanza para complementarla y bueno, para que cuando esa ordenanza sea una realidad, tenga también nuestro aporte en pos de la ciudad. Por eso no hacemos miramientos si el proyecto es del oficialismo o de otra de las partes de la oposición, sino si está interesante se acompaña, pero si no está bueno, lo decimos y siempre con fundamento. Y también en la cuestión ambiental, en las cuestiones de pedidos de informe, había algo que nos preocupaba y nos preocupa porque todavía no nos han respondido. Hicimos un pedido de informe de qué ocurre en la ciudad de Paraná con los residuos patógenos. Todavía no tenemos respuesta de eso y nos parece algo gravísimo. Sí tuvimos respuesta cuando preguntamos qué ocurre con el Parque Mutio, un parque muy caro a los paranaenses, sobre todo los más grandes se acordarán, o los que hoy tienen 30 y algo, cuando eran chicos iban al Parque Mutio, y ahí sí nos contestaron. Preguntamos si se estaba haciendo algo para el mantenimiento, porque veíamos que la entrada está vedada y ya no se sabe más nada del Parque Mutio. Ahí nos respondieron, nos dijeron que se está haciendo nada. Por lo menos respondieron, ¿no? Y en cuanto al relleno sanitario, otro pedido de informe que hicimos, porque hoy tenemos el volcadero, sigue siendo ese un gran problema, no se ha buscado una solución. En la gestión, la de Barisco no, la anterior, la de Blanca Osuna, también con fondos del gobernador aquel entonces Urribarri, lograron hacer un trabajo de volcar arena en el volcadero. En realidad lograron tapar parte del volcadero para que no se vea, para que no duela tanto, pero no fue una solución. La solución, y ellos lo sabían, porque también lo marcaba el estudio del plan de acción del BID, que marcó esto, la necesidad de un relleno sanitario. Pasó esa gestión, no se hizo. Pasó la gestión de Barisco, no se hizo. Y en esta gestión sigue sin hacerse. No solo que sigue sin hacerse, sino que había un proyecto para expropiar un terreno para hacer un relleno sanitario, un proyecto que era del oficialismo y el mismo oficialismo lo dejó caer. Entonces pedimos información para saber qué piensa hacer esta gestión. ¿Va a dar alguna respuesta de qué va a hacer con dónde se vuelcan los residuos? ¿O tenemos que seguir teniendo eso que nos duele tanto, que es la realidad del volcadero, ¿no? Bueno, y después una serie de resoluciones también que hemos hecho, que es otra herramienta que tenemos como en el Consejo Deliberante, para bueno, una serie de cuestiones que aplicamos, ¿no? Y en cuanto a la mejora institucional, ¿qué fueron los aportes? ¿Cómo se ha ido trabajando también en ese ámbito? Sí, bueno, en la cuestión de transparencia, mejora institucional y transparencia, pero vos sabés que para nosotros la transparencia es muy importante porque veíamos que, como te decía, como para hacer programas de gobierno necesitas mucha información pública y nos costaba tanto y nos cuesta tanto lograr información pública, empezamos a generar canales y proyectos para que a cualquier ciudadano, a nosotros y a cualquiera, le cueste menos o no le cueste nada acceder a información pública, sea que esté pública o publicada, mejor dicho, o sea que cualquier ciudadano lo puede pedir y no tengan problema para dártela, como debería ser, ¿no? Uno de los primeros proyectos que presentamos fue una oficina de transparencia y acceso a la información pública, porque buscábamos que las cuestiones sensibles o de información pública que por ahí el ciudadano necesita a diario estén en manos de una oficina que no tenga que ver con la gestión municipal. Entonces cualquier ciudadano puede acceder y se le dé sin miramientos, ¿no? Después algo que nos pareció muy importante que presentamos fue un proyecto para que las declaraciones juradas sean públicas. Las declaraciones juradas de toda la planta política sean públicas. Porque nos dolió mucho descubrir que en el año 2016, por unanimidad de aquellos tres bloques, de Juntos por el Cambio, del peronismo y en aquel momento del masismo, del Frente Renovador, votaron por unanimidad
eliminar un artículo de una ordenanza que pedía que las declaraciones sean públicas. Por unanimidad derogaron ese artículo y hoy vuelven a ser secretas, lacradas, como se adhiere a la ley provincial, donde también son secretas y lacradas. Eso es algo muy grave porque evita que conozcamos el patrimonio y el crecimiento patrimonial de todo el círculo de funcionarios y políticos, en este caso a nivel municipal, ¿no? Hicimos este proyecto para que vuelvan a ser públicas y bueno, a ninguno le interesó, salvo a nuestro bloque, y no nos acompañó, se dejó archivar. Y nos parece muy grave, y esto es realmente muy grave, porque ¿por qué no quieren que las declaraciones sean públicas? ¿Por qué ni siquiera muchos de ellos, de los que están obligados, las están presentando? Hay muchos que no presentan su declaración, y esto no se sabe porque no hay información pública, ¿no? Por eso es tan importante la transparencia, y estas cuestiones de transparencia. Porque cuando vemos que hay cosas que nunca se hacen, o promesas que nunca llegan, o promesas que se hacen y nunca se concretan, es porque por ahí falta el dinero y dice, bueno, no tenemos financiamiento. Dinero muchas veces hay, pero se va a los bolsillos de unos pocos de una manera muy opaca, o sea, poco transparente. Por eso es tan importante. Sabemos que no hay marchas en pos de la transparencia, pero en realidad la gente se da cuenta que la transparencia y la honestidad son el puntapié inicial para arrancar una gestión eficiente. Y eso lo sabemos muy, muy bien. Otro tema que presentamos, que para nosotros fue y es muy importante, lo decíamos en 2018, incluso antes de la elección, marcamos la importancia de que el sistema electoral sea boleta única de papel. Boleta única de papel. Eso nos pone a todos en igualdad de condiciones, eso es mucho más amigable con el ambiente porque se imprime solamente una boleta por elector, donde están todos los candidatos. Bueno, a nivel provincial hay 6 proyectos con Estado legislativo, el gobernador los sigue durmiendo, haciendo dormir el sueño de los justos. El tema de dormir se ve que es muy familiar. Pero bueno, dijimos, podemos encararlo de manera municipal a un proyecto de boleta única de papel. Lo estudiamos mucho porque somos muy serios y sabíamos que esto tenía que ser muy estudiado. Y tenemos un equipo de legales que realmente está muy, muy bien preparado. Y vimos que la autonomía municipal prima ante todo y pudimos presentar ese proyecto de boleta única de papel a nivel municipal. Lo dejaron archivar, pero a diferentes gobiernos municipales y fuerzas vecinales de otros lugares de la provincia les hizo parar la oreja, nos pidieron el proyecto para estudiarlo, para verlo, y hoy siguen de cerca lo que pasa en Paraná. Vieron que nuestro proyecto se archivó, pero volvimos a presentarlo, volvimos a insistir. Todavía hay tiempo de que eso sea una realidad de cara a la elección del año que viene, o las que vienen también, ¿no? Bueno, hoy por fin se le dio un tratamiento en comisiones. Seguimos insistiendo para que esto sea una realidad. Parte de algunas fuerzas ya nos dijeron que van a acompañar el proyecto, pero bueno, lo que queremos es que esto se llegue a votación. Que la gente que vote en contra se haga cargo de lo que vota, no que la dejen pasar y que quede como si nada. Por eso volvimos a presentarlo y es muy importante que esto se trate y se vote. Y lo que me decías en cuanto a mejora institucional, hay muchos temas que también junto con nuestro equipo de legales y nuestro equipo del HCE hemos ido viendo. Y un proyecto que propusimos en cuanto a modificaciones en el juzgado de faltas, porque vimos grave que hoy está ocurriendo en la ciudad de Paraná que muchas veces, por causas que no están avaladas por la ley nacional a la que adhiere la provincia y el municipio, se retiran vehículos cuando no deberían retirarse. Entonces quisimos poner ahí un coto, un corset para que no se cometan ilegalidades a través de los funcionarios municipales en estas cuestiones que son graves, ¿no? Bueno, un proyecto de campaña política limpia. Nosotros en nuestra campaña hicimos una campaña limpia y vimos que se puede hacer una campaña eficiente y limpia. Muchas veces la ciudad se afea en tiempo de elecciones y vemos que eso no tiene que seguir pasando. Estamos en el siglo XXI, hay un montón de herramientas más. Se puede hacer una buena elección siendo prolijos, sin ensuciar los lugares públicos. Y vemos que las fuerzas tradicionales bueno, afean la ciudad en tiempo de elecciones. Bueno, quisimos también poner un freno a eso, ¿no? Y poner en evidencia que eso se tiene que resolver. Después, en cuanto al régimen del empleo municipal, nuestro equipo también, participando en la cuestión del Tribunal de Disciplina, hemos visto algunos casos donde hoy nos hemos vuelto de referencia para analizar también con seriedad cada caso del empleado municipal. El que comete faltas donde tenga que ser sancionado tiene que sancionarse, pero muchas veces se cometían actos de injusticia y muchas veces esos actos de injusticia redundan en que después
el municipio tiene que pagar los costos de que se le vuelva en contra esa mala decisión. Entonces, tomamos con mucha seriedad ese tema y para nosotros el trabajo con el empleado municipal, lo decimos, tenemos que ser socios para trabajar en conjunto en pos de mejorar la vida a los paranaenses. Y hay muchos empleados municipales que hacen las cosas bien, que trabajan muy bien, que ponen su empeño y con ellos hay que trabajar en equipo para adelante. Y con los que no hacen las cosas bien, bueno, igualdad ante la ley, tiene que haber situaciones de justicia, ¿no? También en cuestiones de habilitaciones, por ejemplo, esta gestión dijo que había mejorado el sistema de habilitaciones. Si bien aplicó algo de tecnología, pero sí había un montón de dificultades para acceder a la habilitación o a rehabilitar el negocio. O incluso cuando un privado quiere habilitar un negocio, todavía está muy encorsetado la cuestión de los rubros. Se quiere como controlar demasiado las posibilidades de innovación. Y algún privado que quiera innovar, sea de Paraná o sea de afuera, que quiera aportar innovación a la ciudad, a veces no encuentra la solución y se termina cansando porque esta ordenanza de habilitaciones y este sistema de habilitaciones, que ni en las gestiones anteriores ni en esta, han sabido ponerse de cara a la persona que quiere invertir en la ciudad. Si estamos hablando de que queremos generar empleo privado, productivo y sustentable, esto es una de las claves. Facilitar, aceitar el sistema para que la gente que quiere invertir, que lo haga y que lo consiga fácilmente, ¿no? Si hay algo que fueron bastante críticos en este tiempo es cuestiones presupuestarias. Pero vos hablabas hoy de que siempre que hubo una crítica hay soluciones, ¿sí? O se presentan soluciones para este tipo de casos. Sí, en lo del presupuesto, vos sabés que analizándolo vemos que siempre se hizo de una forma que está mal, pero tanto esta gestión como la anterior, bueno, han habido muchas gestiones del gobierno peronista y un par del mismo apellido, radical, ¿no? Pero han arrastrado la misma manera de hacer mal los presupuestos. Una de las primeras cosas que propusimos fue, ya que estaba la ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, que se hizo en la gestión anterior, donde muchos municipios, muchas provincias y municipios, bueno, la provincia de Entre Ríos adhirió en 2017, y dijimos, bueno, el municipio tiene que adherir también porque aporta transparencia, aporta claridad, aporta mejorar la manera de hacer el presupuesto y de pensarlo. E incluso el intendente actual criticaba que la gestión anterior no había querido adherir a esta ley de responsabilidad fiscal. Bueno, se olvidó de adherir este intendente y nosotros le dimos una mano y propusimos el proyecto para que el municipio adhiera a esta ley y la dejaron cajonear. Vamos a volver a presentarla con algunas modificaciones para mejorar incluso la ordenanza, pero vamos a insistir, porque somos tercos, pero porque vemos que se necesita pensar y hacer bien el presupuesto. Que no sea una simple, bueno, a ver, voy a recolectar tanto dinero de los ciudadanos y con esto puedo hacer, bueno, indiscriminadamente una serie de cosas o como un permiso para gastar. Hoy es eso. Y no puede ser eso. La manera de pensar el presupuesto tiene que decir, bueno, tengo este plan de gobierno para la ciudad, un plan integral para la ciudad, me va a llevar tantos años hacer cada cosa, porque está estipulado por etapas, año por año, como debería ser, ¿no? Y que como consecuencia diga, bueno, a ver, ¿cuánto me llega para este año? El año siguiente, ¿cuánto me va a llevar? Y eso lo vuelca en el presupuesto. Entonces me va a decir, me va a hacer saber cuánto necesito este año y eso es lo que va a hacer el presupuesto, ¿no? La consecuencia de haber planificado y de saber lo que necesito gastar este año. No, acá es al revés y ha sido siempre, o hace mucho tiempo que es así, ¿no? Un permiso para gastar con lo que me dieron los contribuyentes. Eso se dejó, como te decía, archivar, lo vamos a volver a presentar. Y también algo muy importante que propusimos el año pasado, modificaciones a la tributaria, a la ordenanza tributaria, para que el vecino paranaense deje de pagar una serie de 8 tasas municipales y sellados. Que uno dirá, o alguno decía, son re populistas porque esos que proponen bajar impuestos, no, nosotros no propusimos bajar impuestos, propusimos eliminar tasas municipales directamente. Pero no redunda en un perjuicio para el municipio, no somos irresponsables. Es solamente el 0,6% de lo que ingresa al municipio. Es muy poco y eso redunda en agilidad en cuanto a trámites, quitando los sellados. Bueno, agilidad. Eso lo propusimos, lo dejaron archivar, ni siquiera le dieron importancia
y ahora volvimos a presentarlo para que, bueno, ahora se está empezando a discutir, vamos a empezar a discutir el presupuesto y la tributaria, bueno, a ver si ahora se tiene en cuenta. Esperemos que lo tengan en cuenta porque va a redundar en beneficio para los paranaenses. En el 2019 hicieron un diagnóstico para ver cómo encaraban, ¿sí?, en su momento. Hoy han pasado 3 años, obviamente que arranca todo hacia el 2023. ¿Qué diagnósticos es de estos 3 años que van? Mira, como te fui diciendo este tiempo, hay muchas de las cosas que veíamos en 2019 que siguen igual. Y lo más grave es que la cuestión de los servicios, que es todo lo que está en rojo en la ciudad, todo lo que tiene que atenderse ya, hace muchos años, no se ha atendido, no se ha solucionado. Y no solo que los problemas que tenía la ciudad que habíamos visto en su momento, el crecimiento de la mancha urbana, la desorganización, la falta de urbanismo de escala humana para la ciudad, el pésimo transporte público, la cuestión de la recolección de los residuos, la separación en origen que no termina de aplicarse en toda la ciudad, siguen siendo problemas actuales. Los pozos de la ciudad siguen siendo problemas actuales. La gestión anterior había arrancado un plan de bacheo en diferentes etapas, en diferentes sectores de la ciudad. No logró avanzar, se le fue de las manos y esta gestión continuó aquellos proyectos y, no sé, lo está demorando, no llega, no le dan las manos. Uno recorre la ciudad y ve que hay pozos por todos lados y no va a llegar a solucionar algo si quiere mostrar algo, pero así todo pareciera, como bien tituló un medio donde me entrevistó y lo decía, pareciera que con esto de dilatar las obras, porque vemos que muchas obras se dilatan, y eso es gravísimo, pareciera que con esta dilatación le estamos pagando la campaña al intendente. Los paranaenses no son tontos, ya ha pasado en otras gestiones, donde veíamos, por ejemplo en la gestión de Blanco Osuna, donde veíamos que el spot del gobernador, en aquel entonces Urribarri, que le ayudaba a hacer campaña a Osuna, y Urribarri decía, ¿viste que te chocás con las obras? Bueno, tenía financiamiento de no solo el municipio, sino de provincia y de nación. Y se veían algunas obras, pero no se veían soluciones. Por eso la gente le dio la espalda y no le permitió ser reelecta. Y además la gente se dio cuenta, porque no es tonta, se da cuenta que dejan dilatar las obras para poder estrenarse, inaugurarse ya cercano a la campaña. Es muy burdo y lo han hecho todas las gestiones, cuando no sea que estás terminando una obra que la inauguraste justo cuando arrancó la campaña, si no es eso, es que estás anunciando cosas que se te ocurrieron ahora y no se te habían ocurrido hace 4 años, se te ocurren cuando estás terminando la gestión. Pero la gente no es tonta. Bueno, eso es algo de lo que vemos. Los problemas siguen siendo los mismos, los servicios no se siguen cumpliendo como se deberían cumplir en la ciudad y además se han sumado otros problemas que para nosotros nos parecen muy graves y que hay que atender. Y bueno, eso es parte de los proyectos que venimos presentando y parte de nuestro programa de gobierno que vamos a presentar oportunamente más adelante, teniendo ya el que tenemos, pero haciendo una versión aumentada y mejorada, ¿no? Esa es la clave de lo que queremos ofrecer. ¿Y cómo están ahora para lo que se viene, vos, tu equipo, ya pensando en el 2023? Nosotros tenemos mucho entusiasmo. Salimos a recorrer las calles de la ciudad porque no solo al ser un partido programático, no solo está en nuestro ADN trabajar en hacer programas de gobierno, porque eso es lo que ponemos en debate a la hora de ir a elecciones. No chicanas, sino programa de gobierno y debate de ideas. Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso está en nuestro ADN. Y también salir a dar la cara y encontrarnos con el vecino. Eso también es parte de nuestro ADN y nos encanta. Salimos casa por casa a comentar lo que tenemos para comentar y también a escuchar mucho. Y estamos viendo que es un cambio de época. La gente está totalmente cansada de los partidos y alianzas tradicionales. Y eso nos posiciona cada vez mejor. En su momento, en 2019, hay muchos que nos veían como un equipo de gente que tuvo la fortaleza y se metió en la hazaña de meterse en política, tratando de hacer las cosas bien, con transparencia. Algunos decían que nuestro camino se iba a terminar ahí, no íbamos a llegar a nada. Algunos decían que nunca nos iban a votar, logramos ser tercera fuerza en la ciudad, logramos 2 bancas de las 15, algo que nunca había ocurrido en Paraná. Nunca una fuerza de las tradicionales, nunca una fuerza que no fuera de las tradicionales había logrado meter una banca. Hicimos una
una hazaña enorme en nuestra primera elección. Y mucha gente se da cuenta de eso. Lograr el 10% de los votos en aquel entonces hoy se traduce en mucho más, porque en aquel entonces mucha gente no llegó a conocernos. Sabíamos que en Paraná hay cerca un poco más de 80.000 viviendas. En su momento recorrimos 48.000 caminando en 5 meses. Hoy tenemos mucho tiempo que estamos aprovechando muchísimo y aparte estamos administrando enormemente y eficientemente cada uno de nuestros recursos. Somos cada vez más, hemos crecido en número, cada vez más personas se suman a trabajar con nosotros. En aquella campaña del 2019, caminando en las plazas, casa por casa, encontrábamos gente que decía, esto me encanta, por fin encontré un espacio donde quiero hacer algo. Porque hay mucha gente bien que quiso hacer algo en política y nunca encontró el espacio. Bueno, para muchos este es el espacio que buscaban y nuestro equipo viene creciendo enormemente. Tenemos un montón de gente que sabe de diferentes temas, muchísimos, son muy profesionales y estamos aplicando eso para mejorar incluso el muy buen programa de gobierno que tenemos para la ciudad y de cara a que las cosas se vayan dando, ¿no? Y la gente lo va percibiendo y nosotros lo vamos percibiendo. Por último, te pido un mensaje para el paranaense, para el entrerriano, para aquella persona también que quiere ese cambio y que quiere esa renovación. Sí, primero el mensaje es de agradecimiento siempre, 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 porque desde que arrancamos, y no solo desde que arrancamos acá en Paraná, sino sabiendo que el partido ya venía de antes, con un equipo de personas que venía trabajando y confiando, incluso aún sin ver, ¿no? Sembrando siempre, porque los resultados se iban a ver de a poco. Siempre agradeciendo a la gente que en su momento nos permitió lograr la personería en Paraná para poder ser una opción en las elecciones. Agradecer a nuestro equipo de gente que trabaja incansablemente, dejando su tiempo en el hogar o incluso a veces perdiendo de ganar dinero para trabajar en pos del bien común. Eso siempre agradecimiento, ¿no? Tenemos un equipo muy grande de gente muy buena y eso es maravilloso. Te diría que lo mejor que tenemos. Después a los paranaenses, a los que nos conocieron ahora, decirle gracias por darnos la oportunidad de contarle lo que hacemos y por buscar habernos conocido. Eso, enorme gracias, porque queremos que nos conozca todo el paranaense. Después que el paranaense elija, pero que nos conozca la gran mayoría. Y con esa libertad nos elija. Pero después saber que nosotros con mucha libertad salimos a contar lo que hacemos. Nos pone muy contentos que mucha gente entienda el mensaje enseguida. Y tenemos mucha libertad. Sabemos que la libertad no se compra ni se vende. La libertad se conquista. Y nosotros cada paso que damos lo hacemos conquistando libertad. Y eso nos pone en una situación como partido totalmente independiente de que podemos mostrar hoy que a nosotros no nos mueve un carguito, no nos mueve el corto plazo, nos mueve una visión, un objetivo a mediano o largo plazo, nos mueve cambiar las cosas para bien. Y eso lleva a muchos sacrificios, mucha ética, muchos principios que nuestro equipo tiene y nosotros tenemos, mucho saber, porque si hay cosas que estudiar, las estudiamos a fondo, porque hay que estar a la altura, y voluntad, porque elegimos el camino más largo, porque sabemos que no hay otra forma de cambiar las cosas, no solo en Paraná, sino en la provincia, en donde estamos creciendo enormemente, y donde hay un montón de personas de bien maravillosas que nos están acompañando y están difundiendo para que más personas conozcan políticas para la República en todo Entre Ríos. Y nuestro objetivo también en su momento es llegar a nivel nacional, porque sabemos que las cosas, sabemos que el país, sabemos que la Argentina, que Entre Ríos y que Paraná necesitan que las políticas públicas se vuelquen a la persona, que la tengan como centro. Y nosotros estamos dispuestos a dar todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio en pos de eso, porque eso es lo que nos contenta, lo que nos hace felices. Ir con la verdad siempre, ir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, y aunque muchas veces nos carguemos de angustias, de cosas que a veces no nos salgan, pero eso de confiar en que las cosas se van a ir dando, no es un optimismo ciego, sino es el saber que el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Y la recompensa, o los frutos de ese esfuerzo, ya se vieron en su momento en 2019, en nuestra primera elección, y sabemos que se van a ver con creces en el 2023. Así que esta es la invitación que queríamos hacer a toda la gente, a las que están acá, a las que agradecemos, a nuestro equipo, a la gente que vino y a la gente que nos va a conocer, de decirles que somos una alternativa, hay que dejar de mirar para atrás, hay mucho por hacer
y hay que avanzar. Muchas gracias. Gracias. Es hora de avanzar, Armando Sánchez Intendente. Es hora para ganar, Armando Sánchez Intendente. Como siempre prometieron, pero nunca nos cumplieron. Tanta gente descontenta, esperando una respuesta. Si tú quieres que crezcamos, solo tienes que votarnos. Deja a un lado tanta bulla, hoy la decisión es tuya. Y el 147 no te atiende, y las calles se rompieron otra vez. Pero somos gente honesta involucrada y no están solos. Paraná tiene un mañana, somos un partido nuevo independiente que busca cambiarle la vida a la gente y dejar una ciudad bien mejorada. Si nos votas, Paraná futura gana. Es hora de avanzar, Armando Sánchez Intendente. Es hora para ganar, Armando Sánchez Intendente. Es hora de avanzar, Armando Sánchez Intendente. Es hora para ganar, Armando Sánchez Intendente. Como siempre prometieron, pero nunca nos cumplieron. Tanta gente descontenta, esperando una respuesta. Si tú quieres que crezcamos, solo tienes que votarnos. Deja a un lado tanta bulla, hoy la decisión es tuya. Y el 147 no te atiende, y los caños se rompieron otra vez. Pero somos gente honesta involucrada y no están solos. Paraná tiene un mañana, somos un partido nuevo independiente que busca cambiarle la vida a la gente y dejar una ciudad bien mejorada. Si los votas, Paraná futura gana. Es hora de avanzar, Armando Sánchez Intendente. Es hora para ganar, Armando Sánchez Intendente. Es hora de avanzar, Armando Sánchez Intendente. Es hora para ganar, Armando Sánchez Intendente.